¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, gracias por estar otra vez con nosotros en una emisión más de su programa Bases. Mi nombre es José Figueroa y los invitamos de nueva cuenta, como siempre, para que nos sintonicen completamente en vivo. Ya estamos arrancando con este tema tan interesante que abordaremos en la entrevista del día de hoy. Ya estamos en vivo a través de www.inoco.tv para que puedan enlazarse, conviva con nosotros, escríbenos para poder tener todas tus aportaciones, alguna consulta, alguna pregunta o alguna aportación que tengas para poder enriquecer tan importante tema y sobre todo generar la dinámica que siempre buscamos en esta plataforma, en este foro que es precisamente para usted. Agradecemos a toda nuestra audiencia, a todos nuestros líderes de opinión, consultores, auditores y todas las partes interesadas en la cadena de valor de los alimentos que nos hacen posible martes a martes estar a través de este monitor transmitiendo esta información y pues todo lo que corresponde a oro molido en inocuidad. Hay que estar al pendiente, ya está nuestro chat en línea, hay que estar interactuando, buscamos la interacción con usted y que siempre esté haciendo sus preguntas que pues a partir de nuestro experto invitado pues nos daremos a la tarea de contestar. El día de hoy vamos a hablar de un tema siguiendo nuestra pasarela de entrevistas de nuestro mes pecuario. En esta ocasión vamos a hablar de la parte porcícola, específicamente en los sistemas de producción. Sistemas de producción porcícola de hoy y el ayer. Y para este tema pues nos acompaña el día de hoy nuestro experto invitado, él es el médico veterinario zootecnista Marco Antonio Flores Soto Flores. Él es presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Expertos en Cerdo, AMBEC, La Piedad, Michoacán, pues a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Médico Marco, bienvenido. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Inoco, a tu auditorio por permitirnos estar aquí con ustedes, poder platicar de algunos temas y ojalá podamos darles una opinión clara de lo que es esta parte del sector porcícola, que es una parte de la economía nacional bastante importante. Perfecto. Médico, Asociación de Médicos Expertos, Veterinarios Expertos. Especialistas. Ok. Es Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdo. Sí, correcto. AMBEC. Sí. Ubicados en La Piedad. Platícanos un poquito, médico, entonces, ¿cuál es el alcance de esta organización que representas? ¿Cuál es la estructura para conocerlo un poquito? Igual y toda nuestra audiencia pueda tener la oportunidad de conocer cómo funciona la articulación o la estructura organizacional de estas dependencias o de estas instancias y cuáles son los logros que han obtenido hasta el momento. Sí, mira, los médicos veterinarios que nos dedicamos al sector porcícola contamos con una organización nacional, que sería nuestra alma mater como asociación, y que es la AMBEC nacional, que es la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos a nivel nacional. Por región nosotros tenemos diferentes asociaciones, igual de especialistas en cerdos. Hay una asociación regional en La Piedad, que es la que ve la parte de Bajío, o hay una asociación en el Estado de México, en Querétaro, en los Altos de Jalisco, en Sonora, en Yucatán, en Puebla. Hay diferentes asociaciones regionales, pero están regidas por la Asociación Nacional. Entonces todas son AMBECs, pero son regionales y solamente hay una nacional. Perfecto. En el tema de, entendiendo que su fuerte o la parte importante donde se centra la gestión de AMBEC es en la parte porcícola, ¿qué logros han obtenido hasta el momento y cuál es el, digamos, como el corte que podemos tener al momento de hablar de lo que se ha trabajado en materia de todo lo que corresponde al sector pecuario, a la parte de producción porcícola? Sí, mira, la asociación como tal funciona como un medio de difusión de información. Okay. Y como un medio de vinculación entre las tres partes de la cadena porcícola, que son los técnicos, que son los porcicultores y que es la industria y los estudiantes. Entonces las asociaciones funcionamos como una vinculación entre todas estas partes del sector porcícola y nuestra labor fundamental es la difusión del conocimiento. Nosotros vemos cuáles son las necesidades en determinado momento y buscamos la manera de cómo a nuestros agremiados hacerles llegar esa información y que a ellos les sirva en su desempeño diario en los diferentes trabajos que tiene cada uno. Y entonces vinculamos
universidades, vinculamos la industria farmacéutica o de alimentos o de instalaciones y la conectamos con nuestros agremiados o con los porcicultores. Entonces eso nos hace tener esa labor de vinculación. Ok. En el sentido de la estructura, médico, ¿existen más asociaciones que gestionan la misma función que AMBEC La Piedad? Me comentabas algo así al respecto. ¿Tenemos otro tipo de asociaciones similares en otras partes del país? Sí. Hay una asociación en los Altos de Jalisco, por ejemplo, que es AMBECAG. Hay una asociación aquí en Occidente, en Guadalajara, que es AMBECO. Hay una en Puebla, hay en Querétaro, hay en el Estado de México, Sonora, Yucatán. Hay en diferentes partes asociaciones de los médicos veterinarios regionales y ellos hacen esa misma labor. Okay. Perfecto, pues ahí está. Entonces me imagino que cualquier productor, cualquier porcicultor que tenga la necesidad o la inquietud de poder trascender en sus métodos de producción, en alguna problemática que quiera resolver, pues con toda confianza pueda acercarse a ustedes. Sí, claro. Sí, esa es una de nuestras labores fundamentales. El buscar tener ese acercamiento con el porcicultor, que el porcicultor sienta que nosotros somos alguien que está para ayudarles, que nosotros podemos generar la información o buscarla y entregarla para que él pueda satisfacer la necesidad que tenga. Perfecto. Ahí está. En materia, mi estimado médico, siempre es importante mencionarlo, la carne de cerdo, la más consumida del mundo. Ahorita actualmente, hoy en la actualidad podemos decir que es el alimento de especies de consumo que supera a la producción o a los índices o las tasas de consumo de carne de bovino y de ave. Entonces estamos hablando, por aquí cito un dato del Economista, nos habla de una producción de más de 110.5 millones de toneladas a nivel global. Sí, estamos hablando que es la carne más consumida, muy por encima de estas dos especies de consumo que mencionaba y que citaba hace unos momentos. Ante este panorama, ¿existe un área de oportunidad real para nuestro país para poder competir en este segmento? Sí, claro. Sí, nosotros tenemos un área de oportunidad muy grande, muy grande. Por un lado, la cantidad de toneladas que dices de producción de carne de cerdo y obviamente de consumo, pues están dados por las grandes potencias. Haz de cuenta, alrededor de 8 países se llevan el 70 o 76% de esa producción. Entonces hay países que tienen todavía una oportunidad de crecimiento muy grande. Entonces tenemos una oportunidad como país, por un lado, muy grande, porque nosotros importamos mucha carne de cerdo. Alrededor de un 60% de lo que nosotros consumimos solamente lo producimos, importamos un 40 o quizás un poco más de lo que necesitamos de carne. Entonces, por ese lado, como país, nosotros tenemos una oportunidad. Eso es por un lado. Por otro lado, también tenemos oportunidad porque nuestros consumos andan alrededor de los 18 kilos de carne de cerdo per cápita. Y los consumos a nivel mundial en diferentes países, llámese China principalmente, Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, pues rayan entre los 30 y 40 kilos de carne de cerdo per cápita. Entonces tenemos un hándicap ahí, en lo cual es una oportunidad. O sea, nosotros todavía podemos comer más carne de cerdo, de acuerdo a los consumos que hay a nivel mundial. China es el líder es potencia en la producción de este tipo de alimentos, o finalmente generador de producción de carne de porcino. Estamos hablando que alrededor del 46.6% lo domina el mercado chino, que es el principal superproductor de esta especie, seguido de países como Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, ¿no? Entonces, estamos hablando que México, como tal, figura como el 15º productor a nivel mundial de producción de carne de cerdo, o sea, el 1.1% le aporta a la producción del mundo. Entonces,
tenemos esa gran oportunidad, pero estamos muy por debajo todavía de la expectativa que se esperaría. Se tiene el potencial, se tiene el conocimiento. ¿Qué le falta ahí, médico? ¿Cuál es su perspectiva ante estos datos que le estoy dando? Sí, hay una relación muy grande entre la producción de carne de cerdo y la producción agrícola. Van muy ligados de la mano y siempre es limitante una con la otra. Entonces, gran parte de lo que detona el crecimiento a nivel mundial es la producción de los granos. La producción de los granos es fundamental. El precio de los granos es el costo más alto que tiene la producción de carne de cerdo. Entonces, quizás por esa parte haya sido una limitante en nuestra producción, porque nosotros no tenemos suficiencia, ¿verdad? Suficiencia alimentaria por la parte del grano y nuestro costo de producción es alto. Entonces, por ese lado nos cuesta un poco de trabajo. Tenemos definitivamente los conocimientos e inclusive las empresas que producen igual que el top a nivel mundial. O sea, el 10% que produce de mejor manera a nivel mundial, México tiene empresas que producen a ese mismo nivel. Entonces, tecnológicamente estamos produciendo igual que cualquier país del mundo, llámese Estados Unidos, China, Unión Europea, principalmente. Hay empresas aquí en México que que tienen la capacidad de producir a ese mismo nivel. Entonces, tecnológicamente tenemos lo necesario. Quizás tenemos limitantes en cuanto a los insumos, en el costo de nuestros granos. Ok. Como tal, ha existido se viene un comportamiento, se viene registrando un comportamiento a la alza en todo lo que concierne a la producción de carne de cerdo a nivel mundial. De 2005 a 2014 tenemos una producción de 93.8 a 110.5 millones de toneladas de producto al año. Entonces estamos hablando de que tenemos un crecimiento en donde seguramente México tiene que trabajar y tiene que incentivar sus recursos para poder potencializar y poder figurar en uno de los primeros lugares. Hablamos también del tema de la exportación. Por ejemplo, un dato que me permito citar, de 2014, 90,000 toneladas exportó México en 2014, que esto representa 160,000 canales. O sea, eso se traduce en 160,000 canales de cerdo que fueron exportadas en este año, por equivalente a divisas por 430 millones de dólares. Sí. Entonces estamos hablando que se está incentivando la exportación, puesto que la exportación se realiza principalmente a países como China, como a Estados Unidos, Corea del Sur, y Japón. Son los tres países principales. Japón con un 81.9%, Canadá, Corea del Sur, 9.4%, y finalmente Estados Unidos con un 8.5%. Se está incentivando la exportación. Ante ese panorama, pues son cifras muy interesantes, son cifras muy importantes que deben de crecer. Sí, definitivamente. Creo que hay regiones del país que han hecho esa labor de alguna manera o bastante bien durante ya mucho tiempo, que es la parte de Sonora y la parte de Yucatán, que están llevando, ellos han liderado la exportación de carne de cerdo. Tienen muchos años exportándose a Japón. Japón consume determinados cortes, al igual que Corea del Sur y Estados Unidos, y toda la producción que se está generando para exportación, pues eso tiene un valor agregado. Entonces, eso para el país representa, como bien mencionas, la entrada de divisas bastante bien. Y por otro lado, entre mayor demanda de carne de cerdo hay, el precio del cerdo tiene un mejor precio. Y eso tiene una repercusión sobre el precio de la carne de cerdo aquí a nivel nacional. Entonces es una ayuda por todos lados. Sí hay incentivos para poder realizar esa actividad de mejor manera, pero se necesitan ciertos requisitos. Entonces, yo creo que la gran mayoría de los porcicultores quisiera exportar, nada más que no cumplen con algunos requisitos.
Yo creo que con el tiempo se va a estar generando una mayor exportación. Y esa es la parte importante, médico. Los números, las cifras que se están mostrando son empresas que realmente han saltado el charco, como quien dice, han estado optimizando y tecnificando sus sistemas de producción y han logrado llegar a un nivel en donde permiten generar esta capacidad productiva y esos niveles de exportación que estamos mencionando en este momento. Pero también es cierto que la gran mayoría y muchos porcicultores y parte del segmento que conforma esta partecita del sector pecuario, que es la producción porcícola, adolece de problemas actualmente, ¿no? Entre ellos cito algunos, problemas sanitarios que seguimos todavía viviendo, ciclos de producción completa o ciclos completos de producción que pues manejan todos los procesos de adaptación, los procesos de crianza, los procesos de generación de este tipo de productos en un solo sitio, y esto pues los hace como de alguna forma ambientes mucho más vulnerables a las enfermedades o situaciones, patologías que ya normalmente conocemos cuáles son. Baja rentabilidad, la carne lo platicábamos hace unos días, médico, el tema de los firmados de Tratado Libre de Comercio, la importación que está generando México de carne de cerdo de otros países, limita el crecimiento y la expansión de los productores locales. Muchos se han tenido que retirar por esa situación, además de los altos costos de producción que usted mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, ante esa situación, esos problemas, ¿por qué siguen sucediendo y cómo revertirlos? Sí, yo creo que tiene que haber ahí una vinculación entre el gobierno federal, el estatal, los porcicultores y las asociaciones de veterinarios, para poder, creo que conocemos de alguna manera bien por qué se generan toda esta serie de problemas y tenemos forma de cómo poderlos contrarrestar. Yo creo que nos hace falta esa vinculación, esa ayuda, esa interacción más entre gobiernos. Finalmente, médico, ese es otro problema. De hecho, faltó citarlo. Otro de los problemas que se tienen actualmente en la porcicultura en nuestro país es la desarticulación de las partes interesadas, de los actores de la cadena, ¿verdad? Sí, así es. Está desarticulada, existen lagunas de comunicación, una poca coordinación entre todos los factores que participan en la cadena de valor del producto, ¿no? Llámese autoridades sanitarias, llámese instancias reguladoras, llámense proveedores de insumos, llámense proveedores de cualquier otro tipo de materiales o de productos que de alguna forma son coadyuvantes a los sistemas de producción porcícola. Existe todavía esa falta de coordinación y pues también homologar los controles y las formas de regular el cumplimiento, por ejemplo, en este caso, de las buenas prácticas pecuarias, ¿no? Sí, por poner ese ejemplo, si nosotros, las prácticas pecuarias debieran de ser algo que nace de porcicultor, algo que a él le sirve, que a él le genera dividendos y que su producción fuera de mejor manera al implementar las prácticas de manufactura o de manejo en la producción. Pero no es así, no se ve así, se ve como una imposición, se ve como algo que es algo engorroso para poder implementar en las diferentes granjas y eso hace que no avancen en el control de diferentes enfermedades. Las buenas prácticas es algo que debiera ser una propuesta que naciera del porcicultor, que quizás estuviera regulada por el gobierno obviamente, pero que todos sabemos que es algo que le genera un plus a las granjas. Esa implementación de esas buenas prácticas definitivamente ayuda a que el control de la enfermedad se haga de mejor manera. Entonces, en concreto, hay una gran oportunidad para México, allá afuera, en la producción de carne de cerdo y derivados, pero hace falta trabajo por hacer. Sí, nosotros el grueso, te decía, hay productores que son del top y que producen a nivel, pero también tenemos productores que no tienen las condiciones, lo mínimo ¿no? indispensable o las condiciones necesarias para poder producir a ese nivel.
Entonces, y aunado a esto, el tema de sus buenas prácticas pecuarias mal implementadas, mal aplicadas, pues bueno, traduce en malos resultados y baja calidad. sí, así es. Sí, sí, sí. Y bueno, también comentabas ahí lo de los sistemas de producción, que pues los hacen todos en una misma forma, no implementan algunos de los sistemas modernos de producción, que son producciones multisitios, y eso hace que también se compliquen las cosas. Ahí está. Es muy, digamos, entendible que si tú tienes una población muy grande en un solo lugar, es una población más vulnerable. Siempre va a ser más vulnerable a las enfermedades. ¿Y sigue siendo una práctica actual? Sigue siendo una práctica actual. Ahí está. Pues entonces hay un área de oportunidad tremenda y esperamos que con la ayuda de instituciones, con los conocimientos como los de ustedes, pues eso pueda impulsarse porque México tiene potencial para eso. Sí, sí se puede. Perfecto. Se puede. Médico, en esta parte, platicar un poquito de historia y sobre todo hablar un poquito de antecedentes en nuestro país, si gusta usted enfocar la pregunta, ¿cómo fue esa transición del animalito, del cerdo, de convertirse de un animal rústico, de un animal de traspatio que pues lo tenías en el patiecito y le dabas la comida que te sobraba y finalmente con eso alimentabas al puerquito para luego sacrificarlo en los 15 años de la niña, que si en la Navidad, en fin? ¿Cómo se convirtió de eso a una especie realmente rentable con más de un 75% de aprovechamiento en su carne? ¿Cómo se convirtió en un animal tan eficiente para transformarlo en alimentos? Sí, sí, a lo largo de la historia, pues ya ves, nosotros tenemos un cerdo original de México, es el pelón mexicano, pero es un cerdo, digamos, ineficiente reproductiva y productivamente en cuanto a producción de carne y demás. La relación carne-grasa es diferente, pero la introducción de las razas europeas desde la conquista, eso ha ido modificando la producción del tipo de cerdo. Entonces, a lo largo de la historia, esto ha sido un cambio genético. La introducción, hay empresas de genética a nivel mundial que han hecho pues, muchas aportaciones en cuanto a mejorar, por un lado, la hembra reproductivamente, y por otro lado, el crecimiento y la generación de carne magra por otro. Entonces las casas de genética han tenido un aporte muy importante en la transformación de ese cerdo que nosotros lo vimos como una alcancía a un animal que ahora es tremendamente eficiente en producir proteína de origen animal. El cerdo es pues de las especies más eficientes en producir proteína de origen animal. Y es un animal manejado de buena manera, es muy rentable. Entonces eso ha hecho de que transformarlo de algo, como dices, de un cerdito alcancía para una fiesta a un negocio, a una fábrica de producir carne. Incluso también entonces podríamos aportar a sus comentarios, médico, que el consumidor también ha tenido que ver. Ha confiado más en la carne de cerdo, sí. ha confiado un poco más acerca de la calidad de este producto, el poder, más bien dicho, el poder consumir este producto sabiendo que tiene un costo menor que su competencia, podríamos decir que es la carne de bovino, la carne de ave, pues es un costo menor el que se puede adquirir, y además se ha quitado el estigma de que el puerquito se alimenta con los desperdicios, que el puerquito se alimenta con las sobras y las comidas, pues ahora sí que echadas a perder, que de alguna manera se le da al animalito para que crezca, los sobrantes de cualquier tipo de alimentos que se crían en ambientes sucios, en ambientes llenos de lodo, de sus mismas heces, que finalmente son estigmas y mitos de pueblo que pues se está buscando retirar y que ya no existen en los sistemas de producción modernos, ¿cierto? Sí, sí, cierto. Las granjas actualmente pues te podría catalogar que son como fábricas de carne. Son unidades de producción con una higiene y con una eficiencia en uso de alimento y con una eficiencia de todos los sistemas de alta calidad. Por mencionarte algo, un cerdo consume determinada cantidad de alimento nada más. No puede consumir más.
Los nutriólogos han hecho las formulaciones con la idea de que se consuma exactamente lo que necesita el cerdo. Entonces son nutriciones de muy alto nivel. A mí me llama mucho la atención en esa parte, en la parte del cerdo, en la parte de ave principalmente, que son los animales que lideran esa parte de nutrición. 1 kilogramo de alimento para darle a un cerdo está perfectamente formulado. Lleva la cantidad de energía, de vitaminas, de minerales, de aminoácidos que necesita el cerdo para cada etapa de su vida. En determinados kilos, las fórmulas van por kilos, haz de cuenta de 15 a 30 kilos, lleva una determinada fórmula y esa fórmula lleva exactamente lo que necesita el cerdo. No le pueden poner de más porque el costo de producción se eleva. Entonces debe de estar formulado perfectamente. Y tiene una relación la cantidad de aminoácidos con la cantidad de energía. Entonces es algo pues, científicamente planeado. Okay. No hay, como que ya no hay cabida de error ahí. Todo debe ser manejado de una manera tal que el animal se convierte, te decía, en una fábrica de carne eficiente. Entonces no puedes desperdiciar absolutamente nada. Aparte de que si tú le das de más, un determinado nutriente te cuesta más. Y aparte, puedes contaminar más. Entonces ahora las fórmulas son fórmulas que aparte de alimentar, cuidan la parte del medio ambiente también, para poder contaminar lo menos posible. Ahí está. Esto que usted está comentando finalmente es parte de las técnicas o parte de las herramientas que se utilizan en un sistema de producción de porcinos. Sí, ¿Sí? Sí, correcto. Platíquenos un poquito acerca de esto, médico. ¿Qué es un sistema de producción porcícola y cómo está estructurado? Un sistema de producción porcícola es una fábrica que tiene diferentes áreas. Hay una área como dices, de cuarentena, que son los animales que van a entrar nuevos a la granja y que debe estar apartado. Hay una área de gestación, de servicios y gestación, donde las cerdas son cargadas y están ahí alrededor de 110 días, por ahí así más o menos, gestando, y después pasan a las maternidades, que están ahí alrededor de 3 semanas. Las cerdas dan vuelta y regresan otra vez al área de gestación, cuando se separan de sus lechones, y los lechones pasan a una área de destete, después pasan a una área de engorda y se venden. Esas son las áreas diferentes de una unidad de producción. Y esas áreas, como comentamos hace un rato, pueden estar todas juntas, que es lo peor, o pueden estar separadas. La separación de las áreas te eficientiza en cuanto al manejo de enfermedades, en cuanto a la transmisión de enfermedades. Dentro del ciclo productivo de estos sistemas de producción, ¿qué elementos tienen que estar presentes o qué elementos se deben de considerar aparte de la alimentación que usted ya nos había comentado? Bueno, hay diferentes partes, ¿no? La parte de alimentación, la parte de genética, digamos que son los pilares, la parte de sanidad y la parte de instalaciones y manejo. Son los pilares de nuestra unidad de producción. Sí. Tal cual. En la parte de los sistemas de producción, ¿cuáles tenemos nosotros aquí en México? Sí, más que nada eso, o sea, finalmente es de esos sistemas de producción porcícola, creo que se manejan diferentes dependiendo la forma en la que se va a tratar o que se va a manipular al animal, al pie de cría. ¿Cuáles son los tipos de sistemas de producción que se manejan actualmente en nuestro país? Sí, actualmente digamos que tenemos 3, que sería lo de traspatio que comentabas, que son las casas o las familias que tienen un pequeño corral y engordan animales, o tienen una cerda y producen lechones. Digamos que ese sería como de traspatio. Y luego la semitecnificada y las tecnificadas. Esas son las 3 unidades de producción que tenemos. Esos 3 son los que se manejan principalmente. Las técnicas y la tecnología que se utiliza para poder llevar a cabo, sobre todo
los sistemas de producción tecnificados con los que se cuenta actualmente en el país, ¿nos da el nivel para competir con los grandes productores porcícolas a nivel mundial? Sí, 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 sí. Sí, te comentaba, hay clasificaciones, lo que le llaman el benchmarking, y clasifican las cerdas, el promedio de su producción, el promedio de la producción de las granjas y el top 10, el 10% mejor de las granjas que producen. En las clasificaciones que se tienen a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, el top 10 de México pues es equivalente al top 10 de cualquiera de las granjas a nivel mundial. O sea, el 10% mejor de las granjas de México es comparable con el 10% mejor de las granjas del mundo. El resto, los promedios igual están digamos, en los niveles de las diferentes regiones del país y y a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Lo puedes comparar completamente. Aquí en Jalisco tenemos empresas o tenemos sistemas de producción porcícola que compitan a nivel mundial. Sí, 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 claro. Sí, 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 hay empresas. Ustedes como asociación han estado de cerca siguiendo estos tipos de procesos como parte de la retroalimentación y la actualización que ustedes pueden llevar al gremio. Sí, 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 sí. Nosotros, ya ves que te comentaba, nosotros somos de la Asociación Regional de la Piedad. Okay. Y ahora en septiembre pasado tuvimos un congreso, que es una forma en la que nosotros difundimos la información para nuestra región. Y precisamente invitamos a una persona que hace análisis de este tipo y difunde la información de las granjas y cómo se van comportando, cuál es el comportamiento de las granjas. En este caso fue información de aquí, de Latinoamérica. Ah, muy bien. Y entonces sí, definitivamente hay empresas de alta calidad aquí en el estado. Se entiende o entendemos que los sistemas de producción porcícola van a depender en gran medida de varios factores, entre ellos la capacidad económica, la capacidad de instalación, la capacidad instalada, por así decirlo, la rentabilidad que representa el negocio para el productor y obviamente pues los objetivos que se persigan, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, médico, ¿cuál es el mejor sistema de producción o el mejor sistema de producción que se tiene en relación a la productividad en cuestión de volumen y calidad de producto o calidad de la carne? Uh-huh. ¿Cuál es el que nos da mejores resultados? Fíjate, ahí hay una parte donde se dice que realmente no dependes de la cantidad de animales que tengas, o de hembras, que es nuestra unidad de producción como célula, ¿no? Uh-huh. Nuestra célula es la cerda, y la cantidad de cerdas que tengas puede ser independiente de tu costo de producción que tengas. O sea, tú puedes tener una cantidad de cerdas pequeño, pero ser muy eficiente y producir a un nivel bastante bueno. O puedes tener una cantidad de hembras muy alto, ser ineficiente y tener un costo de producción alto. Definitivamente las unidades de producción con mayor cantidad de cerdos tienen mayor oportunidad de producir a mejor nivel, porque todos ellos tienen oportunidad de compra por volumen. Entonces nuestros insumos, tanto de granos como de medicamentos o lo que tú necesitas para la granja, siempre vas a lograr un mejor precio. Pero si tú tienes pocos animales y eres eficiente, tienes oportunidad de producir a un buen precio. Entonces, ya como tu pregunta final que me decías de la unidad de producción, las unidades de producción en cuanto a volumen, que tengan un mayor volumen, que sean producciones multisitios y que manejen toda la parte sanitaria de mejor manera, son las que tienen la oportunidad de producir a un precio menor. Las unidades multisitio nos ayudan a cortar un flujo de enfermedades que se tiene regularmente en nuestra producción de cerdos, y eso nos hace más eficientes. ¿Y cómo estamos, médico, en el sentido de la eficiencia en los sistemas de producción porcícola? Sobre todo, hablemos de la zona o la región que usted representa, que es en La Piedad, Michoacán. En esa parte,
¿Cómo visualizan o cuál es la percepción de los productores? ¿Se está teniendo la rentabilidad esperada? ¿Se está teniendo la productividad que se espera? ¿Cuáles son los problemas con los que se enfrentan diariamente? Sí, la región de La Piedad fue una región que creció con la engorda de cerdos. Y esa engorda de cerdos, una parte solamente se producía ahí en la zona y otra parte se traía de otros lados. Entonces, al momento que se hizo ese movimiento a lo largo del tiempo, se fueron llevando enfermedades. Se llevaban enfermedades de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y acá. Y entonces se hizo una zona muy contaminada con respecto a enfermedades. Las enfermedades para las unidades de producción representan un costo terrible. Hay estudios que te dicen que puedes perder alrededor del 20% de lo que debieras de producir por concepto de enfermedades. Entonces, nosotros como región batallamos en esa parte. La cantidad de enfermedades que tenemos nos limita un poco en cuanto a ser más eficientes en nuestra producción. Se tienen las granjas, se tiene la genética, se tiene la alimentación, el manejo. Tenemos, digamos, todo, pero estamos vulnerables en cuanto a esa parte sanitaria. Y luego es una región chica y está llena de granjas. Eso te hace como si fuera una granjota. Claro. Entonces, como hay granjas muy cercanas, puedes tener una granja en 500 metros o en 100 metros puedes tener otra granja así. Eso te hace muy vulnerable a las enfermedades. Lo que le pega a una granja, lo que le pega a la otra. Y luego no todos, como dicen, nos hace falta esa vinculación, entonces no todos llevamos los programas de la misma manera. Una granja lleva un programa porque considera que es el que le funciona, adecuado, al que le funciona a él, pero la granja de un lado dice, no, pues a mí me funciona este otro. Entonces, pues nos limitan algunas situaciones y eso como región a nosotros nos hace vulnerables y tener un poco de ineficiencia por la parte de enfermedades. Entonces la parte sanitaria es, pues, podríamos decir, la que más adolece actualmente en aquella región. Sí. Siempre ha sido una parte, digamos, un talón de Aquiles de la región. Según estudio médico del Instituto Interamericano para la Cooperación para la Agricultura, el ICA, se proyecta un crecimiento en las diferentes especies de consumo de mayor movilización a nivel internacional, en este caso ave, bovinos y cerdo, ¿no? Para el tema del cerdo se está planteando un crecimiento del 13% para México en los próximos 10 años. Seguimos con pronósticos a la alza. Sí. Ante este escenario que usted nos está platicando y ante esta situación que yo creo que también se puede decir que se permea hacia otros estados que pueden adolecer de las mismas circunstancias, ¿cómo salir avante ante esta situación, ante este escenario? ¿Cómo vamos a enfrentar este reto del crecimiento del 13% que nos está manejando esta institución? Sí, siempre hay oportunidad de crecimiento. Y hace rato a lo mejor no comentamos otra parte, que es una parte independientemente de lo que a lo mejor se tiene proyectado. Y como nosotros, pues al igual que ya muchas partes de la economía se manejan a nivel global, la parte que sucede en China con seguramente conocen lo de peste porcina africana. Claro. La parte que está perdiendo China en su producción, la tiene que suplir alguien. Y ese alguien pues es todo el mundo. Pero nadie se compara con China. China produce, como decías, a lo mejor el 43%, 46% de la producción a nivel mundial. Y si China pierde el 40% de su producción, que es lo que estiman, pues no hay quien lo supla. Y aparte se está peleando China con Estados Unidos por cuestiones arancelarias. Entonces ahí hay una oportunidad que se puede capitalizar por parte de México. Esa falta de producción, aunado a esa arancel que está poniendo Estados Unidos a China, pues México puede funcionar como alguien que pueda vender esa carne de cerdo que le pone mucho arancel China al producto de Estados Unidos, ¿no? Entonces México pudiera capitalizar esa parte, y esa parte pues seguramente pudiera rebasar ese 13%, que a lo mejor no se tiene estimado porque es algo que apenas está sucediendo. Entonces creo que nada más por poner un poco de cifras pudiera ser a lo mejor quizás más,
tenemos las empresas que están creciendo para poder tener ese crecimiento y pues tenemos el territorio, tenemos las personas, tenemos las capacidades técnicas para hacerlo. Yo no vería mayor problema. Aparte, lo que se tiene estimado para el crecimiento a nivel mundial en cuanto al consumo de la carne, de las diferentes carnes o diferentes alimentos, pues es un crecimiento bastante grande de aquí al 2050, es como duplicar la cantidad de alimento que necesitamos. Entonces, pero también se tiene estimado que no es que nosotros vayamos a tener más hembras, o sí podemos tener más hembras que produzcan más lechones, pero necesitamos tecnologías para que esos cerdos produzcan de mejor manera. Por ponerte un ejemplo, que es algo que se maneja así de una manera, digamos, sencilla. Nosotros pues podemos tener una hembra que produzca 30 lechones anuales a la venta. Y esos lechones los vendes de 100 o 110 kilos. Te produce 3.300 kilos una cerda. Pero esas mismas cerdas que tú tienes y que vende los mismos 30 lechones al año, pero ahora los vende de 130 kilos o 135. Esa cerda te va a producir 3.900 kilos de carne. Ese crecimiento es, creo que 16%, por ahí así, o sea, es un crecimiento, y solamente es en el cambio en la forma de que tú produces, implementado con tecnologías que se tienen actualmente, tanto genéticas como de alimentación y como uso de aditivos. Entonces, puedes tú mejorar tu producción. Las granjas de cerdos no venden cerdos, venden carne. Y nosotros tenemos que verlo en ese sentido. Entonces, el crecimiento no es el crecimiento en animales, es el crecimiento en producción de carne. Y finalmente, también usted lo comentaba, ¿no? Es llegar a un punto de tecnificación y de establecer tecnología que permita establecer unidades altamente productivas en el sentido de todos los eslabones que lleva una unidad de producción porcícola, ¿no? Sí. En esa parte, ¿cómo ha sido la inserción de las partes interesadas? En este caso, ¿cómo ha sido la inserción de instancias que generan fondos de gobierno para poder proporcionar recursos para que el porcicultor pueda adquirir equipo, que pueda adquirir materiales, que pueda adquirir tecnología, incluso instancias que son prestadoras finalmente de créditos, o sea, prestan fondos para que el productor tenga el capital para invertir y generar estos índices o estos resultados positivos para su producción. Esa parte, desde su punto de vista y en la región que usted representa, claro, sigue desarticulado, no hay ese aporte. ¿Qué falta ahí? Sí, esa pues es uno de los cuellos que tenemos, ¿no? Realmente el gobierno es un incentivador de la producción y hacer esa incentivación es proporcionar los medios para que tengan, si no se tienen los recursos, poder hacer a una persona que produzca más o que pueda incrementar o que se introduzca en el medio. El proporcionar esos recursos han sido muy limitados, son programas para adquisición de determinadas proyectos sanitarios o de manejo de hembras a lo largo del tiempo. Actualmente creo que no, ya ha estado sumamente limitado esa parte, no vemos... ¿Podríamos decir, médico, que el porcicultor está hasta cierto punto olvidado? Sí, por parte del gobierno, claro, no tiene proyectos de... Es muy fácil llegar y decir, me pongo las estrellitas, hemos estado trabajando y hemos avanzado en esta materia, hemos de alguna manera logrado estos números, tenemos estas estadísticas, tenemos estos números positivos, pero nunca se pone o nunca se manifiesta la parte contrastante, ¿no? Sí. Entonces, somos uno de los principales productores de carne de cerdo, tenemos grandes avances en materia sanitaria, estamos teniendo proyecciones de crecimiento interesantes,
estudios que nos hablan de instituciones de reconocimiento y de renombre internacional que dicen que México va a la alza, pero pues también no se ve el día a día del porcicultor, ¿verdad? También falta mencionar eso. Sí, por ponerte un ejemplo, ahora en los presupuestos de este año, el subcomité de porcicultura a nivel estatal le recortan los gastos y no puede hacer seguimiento de enfermedades básicas. El monitoreo de enfermedades no lo pueden hacer, eso es terrible. La vigilancia sanitaria que tan delicada es, y ahora sí que es el péndulo. Lo pararon. Que va a marcar la cuestión ahí de la productividad. O sea, un cerdo con enfermedades, pues te cierra el mercado. Ineficiente, sí. Y te cierra el mercado. Y te cierra el mercado, así es. Entonces, sí, esa parte está, pues siempre ha sido delicada, ahora creo que más. No sabemos, igual, y ojalá el siguiente año haya proyectos más interesantes de apoyo para la porcicultura que nos ayuden a tener sin mayor problema crecimientos interesantes, ¿no? Todo depende, el crecimiento de los porcicultores, pues ya sabes, depende del precio de las utilidades, como cualquier otra empresa. No tienes utilidades, pues ¿cómo piensas en crecer? Nunca vas a crecer, ¿no? Claro. Te mantienes o como sea. Entonces, si el porcicultor, como en este momento ve oportunidades de crecimiento, ve oportunidades de ganancia, pues va a sentir el incentivo de crecer. Pero si no hay esa parte, pues no va a crecer. Ahorita en este momento sí está, se ve que el año 2019, que está terminando, el 2020, van a ser años de buenas utilidades y debiera de estar interesado en tener un crecimiento interesante. Pero regularmente siempre va apoyados por esa parte de gobierno que es la que da el apoyo económico o el seguimiento epidemiológico o algo que te ayude a ti a tener certeza en lo que tú vas a invertir. Tienes que tener una certeza en tu negocio, ¿no? Oh, por supuesto, y ante lo que comenta médico, se siente o se asienta este negocio que es finalmente la porcicultura, pues en un ambiente de riesgo, ¿no? Es un ambiente de riesgo que en cualquier momento, ante una situación desafortunada, puede irse lo que se ha logrado. Sí. Sí, pues no sé si a lo mejor tú tienes mayor conocimiento de la cuestión económica en cuanto a los bancos, pero pues los porcicultores no eran sujetos de crédito, ¿no? Porque veían al negocio de la porcicultura como un negocio riesgoso. Ahora ha cambiado un poco, pero de todas maneras pues sigue siendo un sector que necesita mucho impulso, mucho apoyo, confianza, certeza. Si, por decirte una cosa que no va a suceder, pero por ejemplo si el porcicultor le garantizaran que su precio de la carne que él va a vender se va a mantener en X nivel, con eso tiene. Porque tú ya haces cuentas y dices, no, pues sí gano, o no gano, pues no, o si gano, pues le meto. Eso es tener una certeza. Pero como no, pues como te digo, no va a suceder. Pero no la hay entonces, médico, esa certeza. No. Ahorita, pues, el precio de la carne de cerdo está dominado a nivel mundial, como cualquier otro insumo. Entonces, pues dependemos de muchos factores. Ahorita el precio va a ser bueno por todo lo que está sucediendo en China. Por supuesto. La carne que nos llega de Estados Unidos, en lugar de venirse para acá, se va a China. Hay mayor demanda. Al no haber aquí, pues el valor de nuestra carne aumenta. Entonces, pues es algo de los movimientos económicos que suceden así. O pasa algo en Rusia, y Estados Unidos le manda carne a Rusia, y de aquí ya no manda para acá. Entonces, pues aquí la carne de París. Entonces, dependemos de otras cosas, aparte del costo del grano, ¿no? El costo de los insumos básicos. Ahora en este año, pues, ¿qué va a pasar con el grano, con las lluvias tan bajas? Pues el precio del grano va a ser alto. Pues mucho trabajo, médico. Sí, no. El estudio maneja un crecimiento en 10 años del 13%. Pues vamos analizando poco a poco cómo va la tendencia. Sí, va a estar dominado pues por fuerzas externas y igual y pudiera ser más, pero bueno. En el segmento de mercado tengo entendido que en China está yendo a la baja la producción de productos derivados más bien dicho de carne de cerdo, principalmente por la desvalorización que ha tenido cierta parte de los mercados.
entonces ha venido a la baja la producción mundial de China, y la tendencia esa es a ir disminuyendo lo que es su índice de producción total, derivado de estas situaciones, además de el tema de las cuestiones arancelarias, el aumento de los impuestos y cositas de esas. Son cuestiones que se están poniendo sobre la mesa y están mermando en ciertas regiones la producción de este país, de este insumo, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se va comportando esas circunstancias, ese tipo de situaciones, pues para que México pueda identificar áreas de oportunidad y poder tener esa inserción como productor, y pues subir esos peldañitos, ¿verdad? Que usted está el 15º, pero puede subir a lo mejor a un 10º. Sí, sí, sí. Y pues ya ves, partimos desde el punto de que nosotros no producimos lo que no comemos. Producimos solamente el 60% o menos. Entonces, de producir, como dices, 1.3 millones, importamos 1.17. Importamos un montonal de carne. Entonces, desde ahí, pues tenemos oportunidad de cuando menos producir lo que nosotros nos comemos. Y de ahí en adelante, pues hay un gran camino, gran camino. También sabes que otra parte es pues las tendencias siempre a nivel mundial en todos los países es que tu clase media va mejorando. Y esa clase media va comiendo más y va comiendo carne. Entonces, aparte de tus tendencias y demás, aparte hay una clase emergente que va con mejores consumos. Y eso hace que necesites también producir más carne. Generando mejores niveles de vida, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con China, con la India? La inserción de mucha gente a la clase media es ¿cómo se llama? La necesidad de nutrientes es terrible. Hace 15 años estos dos países no figuraban ni siquiera como potencias económicas, hoy son de las primeras potencias mundiales. Sí. A nivel global son potencias económicas bastante interesantes, sobre todo China, que es la segunda se debate entre la segunda y la primera potencia mundial con Estados Unidos, ¿cierto? Sí, cierto. Entonces, ahí está. Entonces, sí hay mucho que trabajar. Médico, en la parte de los antecedentes, pues sí se sabe que a lo largo de la historia de la porcicultura en el país, pues ha habido diferentes sucesos que han marcado como tal, pues al sector, ¿no? Lo platicábamos, ¿no? Los procesos inflacionarios que estuvieron en los 80s, la devaluación del peso, el aumento de los insumos, o sea, los aumentos drásticos de los insumos básicos para la elaboración de piensos y alimentos balanceados para la nutrición de los animales, todos los temas relacionados con los tratados o los acuerdos que diversificaron la oportunidad de otros países de introducir sus productos hacia nuestro país, y eso le fue de alguna manera haciendo desertar a ciertos productores que pues no es secreto para nadie que muchos han tenido que retirarse, han tenido que cerrar sus puertas, se han tenido que declarar en bancarrota y darle pues carpetazo al tema de la porcicultura, ¿verdad? Ante toda esta situación que a lo largo de los años hemos venido padeciendo, ¿podemos considerar que el sector actualmente continúa con esas mismas condiciones de riesgo o ya tenemos una base más sólida? Yo creo que ese riesgo siempre va a existir. Lo que te comentaba yo hace rato, la producción de la carne de cerdo está influenciada por otros factores y no tienen que ver a veces con los porcicultores, o sea, son factores externos. Los porcicultores tienen que estar enfocados en mejorar y en eficientar lo que está a su mano, pero ellos no tienen control sobre el precio de la carne de cerdo y no tienen control sobre la producción de grano, el costo del kilogramo de grano. Eso depende de las variantes que hay a nivel mundial y de la producción que hay a nivel mundial y la producción a nivel nacional. Entonces, esa influencia el porcicultor nunca va a poder tener control sobre ella. Y esos pues son los dos factores más importantes para la producción, para los porcicultores. Lo que los mueven a ellos es el precio del cerdo y el costo del grano. Y son cosas que ellos no controlan. Entonces, si es un sector vulnerable, siempre va a existir el riesgo, como todos los negocios tienen un riesgo y ese riesgo ahí está, ese siempre va a estar latente. Si un día el precio del sorgo o del maíz
se va, por decir una tontería, se va a 10 pesos, y es el 70% del costo de producción, el alimento, pues es un golpe terrible. O en lugar de que el puerco valga como ahorita, no sé, 27 pesos o 30 pesos, que se vaya a 20 pesos porque hay una sobreproducción de carne de cerdo. Ya China libró todo lo que tenía que librar y Estados Unidos tiene una producción terrible de carne y manda esa carne hacia acá y el precio se desploma a 20 pesos. Terrible. Y eso no tienen control los porcicultores. No hay una certeza ni el gobierno lo puede controlar porque pues ya son tratados que se tienen establecidos, los tratados que mencionabas. Entonces el riesgo siempre va a existir, siempre va a estar ahí presente. Ojalá y lo podamos aminorar de cualquier manera, pero el riesgo ahí está. Sí tenemos control sobre muchas cosas, y esto es eficiencia. Nosotros tenemos que hacer eficiente a la hembra que tenemos y tenemos que hacer eficiente a nuestro lechón que producimos. Son dos eficiencias. Las cerdas deben de producir más lechones y el lechón debe de crecer con el menor alimento posible. Ahí está. ¿No? Perfecto, médico. En otro tema, digo, se nos acaba el tiempo apremia, ¿verdad? Porque son 60 minutos de información, oro molido en todo este tipo de temas que siempre nos gusta abordar para toda nuestra audiencia. Pero bueno, en el tema de la peste porcina africana, que es una situación que se padece actualmente y que incluso ha generado alerta nacional, ¿existe el riesgo de que pueda afectar a cerdos mexicanos y de alguna manera, si esto llegara a pasar, cuáles serían los impactos en la productividad? El riesgo es muy alto. Se están tomando las medidas necesarias para hacerlo, se están implementando por parte del gobierno ya una estrategia para prevención y control. Esa estrategia ya está en conjunto con Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Ellos obviamente están teniendo contingencias o estudios de la manera de cómo pueden prevenirlo. Y eso puede ayudar a mitigarlo, pero el riesgo es tremendamente alto. Apenas ahora en la mañana veía ahí un artículo que enviaron de cómo había incrementado el riesgo de todos los vuelos que vienen de Hong Kong y de China a Estados Unidos, básicamente creo que eran 9 aeropuertos. El riesgo de traer el virus en el equipaje es muy alto. La gente normal que no tiene contacto con la parte porcícola no tiene idea de los riesgos que hay. Entonces mucha gente trae productos porcícolas que no tienen idea de que puede venir el virus ahí. Ya sabes que cuando se detecta un caso en alguna granja, en China o en cualquier país, el sacrificio es el 100%. Entonces una parte se sacrifica, se quema y demás, pero otra parte que está sana, que también se tiene que sacrificar, esa se utiliza y se comercializa. Pero ahí en esa parte es donde han detectado virus en salchichas una vez detectaron un embarque en Nueva York que venía con carne que no venía debidamente certificada, ¿no? Entonces el riesgo es muy alto. El riesgo es para todos los países. La forma de introducirlo es la forma más fácil, y el impacto sería terrible. Las mortalidades ya sabes que van al 100%, pueden llegar al 100%, y no hay vacuna, no hay cura, no hay tratamiento, no hay nada. Y la orden para el control es donde hay un foco de infección detectado y diagnosticado y todo, pues es el sacrificio y la cuarentena y demás. Entonces el impacto es terrible. Ahí está, pues hay que seguiremos de cerca esta situación, Sí, esta contingencia sanitaria para ver en los próximos días, en los próximos meses cómo se va desarrollando y seguir de cerca las estrategias del gobierno para blindar, ahora sí que establecer correctos cercos sanitarios que eviten pues que esta situación, este padecimiento que ya ha causado estragos en la Unión Europea,
en Asia y en varios países Sí. como tal Rusia. del continente asiático, bueno, que esto no llegue a permear en la producción o los porcicultores aquí en nuestro país, ¿verdad? Vamos a estar muy de cerca en esa situación. Médico, se nos acaba el tiempo. Retos para el porcicultor. ¿Qué se viene para el porcicultor con todo esto que platicamos en este día? ¿Cuál es el panorama que se le viene a corto y mediano plazo? Los retos parten básicamente de lo que tú mencionas, ¿no? Necesitamos producir más carne. Es un reto fundamental. Te comentaba, de aquí al 2050 prácticamente necesitamos duplicar la carne de cerdo. Eso es, y de cualquier insumo, ¿no? Te comentaba que era parte de aumentar un poco la cantidad de hembras, pero básicamente es el eficientar con uso de tecnología la producción. Mejorar lo que tenemos, hacerlo mucho más eficiente. Y por otro lado también tenemos retos con la parte de la necesidad de la población. La población necesita alimentos inocuos, alimentos de calidad, carne sana, de granjas sustentables. Entonces necesitamos mejorar toda nuestra parte, nuestro entorno de producción para poder ofrecer a nuestro consumidor un producto de calidad. Y ese es un reto que tenemos como asociación y como productor. Excelente, pues muchas gracias, médico, por habernos acompañado el día de hoy. No, José, gracias a ustedes, les agradezco la oportunidad de poderme comunicar con ustedes, de dar una opinión de lo que nosotros vemos en la porcicultura, y estoy muy agradecido con tu invitación. Ahí está, esperamos tenerte pronto en otra ocasión. Gracias, muy amable. Él es el médico veterinario Marco Soto Flores, él es el presidente de la Asociación de Médicos Especialistas en Cerdos AMBEC La Piedad. Nosotros con esto nos despedimos. El próximo martes tenemos una cita, ya lo saben, en punto de las 19, en punto de las 12 horas y hasta la 1. Mi nombre es José Figueroa y recuerden, hablar de inocuidad siempre es oportuno. Nos vemos en la próxima.